Carla vivía una vida llena de sueños y metas. La joven de 22 años estudiaba cocina internacional y quería completar sus estudios en Viena. Contra todo pronóstico, consiguió su visado y con la maleta llena de ilusiones partió hacia Austria. Sin embargo, lo que parecía ser el comienzo de una nueva etapa se convirtió en una tragedia inimaginable que nadie vio venir. A continuación os cuento los detalles de este caso tan terrible que ha impactado a todos. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que ocurrió en junio de 2024 en Viena y que por desgracia acabó con los sueños de una joven de 22 años que se había trasladado allí desde Chile. Así que como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy comienza en Santiago de Chile, lugar donde en el año 2023 residía Carla Antonia Sánchez junto a su familia. La joven, a la que todos definían como trabajadora, tierna y alegre, estudiaba cocina internacional en el Instituto Profesional Culinari. Su pasión se veía reflejada en cada plato que preparaba. Por eso, cuando estaba en el tercer año, su espíritu decidido la llevó a subir de nivel. La idea era pedir un visado Working Holiday para así completar su formación en Viena, cosa que le comunicó a su familia. Se sabe que Carla solicitó su visado en la fecha establecida, pero para su decepción ya no quedaban plazas. Empeñada en cambiar su futuro, la chica se dedicó a revisar la página web todos los días hasta que finalmente una plaza se liberó y sin pensárselo dos veces presentó la documentación. Como podéis imaginar, la joven estaba muy feliz porque iba a cumplir su sueño. Sin embargo, viendo lo que ocurrió después, uno desearía que esa plaza nunca hubiese estado disponible para ella. En noviembre de 2023, Carla tomó un avión rumbo a Viena. Su familia estaba bastante tranquila porque en esta ciudad la chica tenía conocidos y una casa en la que quedarse al principio. Durante las primeras semanas a la chica le costó encontrar un empleo, motivo por el cual se vio obligada a aceptar trabajos en restaurantes donde le pagaban muy poco. Su madre cuenta que esto a ella no le importaba porque era una chica muy trabajadora y solo quería poder mantenerse por sí misma. Después de una intensa búsqueda, Carla consiguió un empleo en un restaurante que, según sus propias palabras, le cambió la vida. Al parecer, allí el ambiente era maravilloso, lo que llevaba a que la joven se quedase más tiempo para estar con sus compañeros. Laura, madre de Carla, cuenta que su hija tenía diferentes turnos y que cuando terminaba se quedaba en el restaurante. La mujer le preguntaba por qué no se iba a casa a descansar, a lo que ella le contestaba que el ambiente era tan bueno que prefería quedarse. Laura hablaba todos los días con su hija por videollamada o teléfono en el trayecto a casa o al trabajo. Incluso recuerda que si la joven tenía más tiempo libre, podían llegar a hablar 2 veces al día. Una de sus preocupaciones era cuando su hija salía muy tarde, pero Carla siempre le tranquilizaba con esta frase: «Mamá, Viena es súper seguro, la gente es distinta, aquí no pasa nada». Durante su paso por esta ciudad, Carla vivió en 3 lugares diferentes. Primero en una casa con un grupo que tenía un contrato muy corto, luego en un apartamento que compartía con una pareja y que tuvo que dejar por el mismo motivo que el anterior. Con el tiempo en contra y el resto de sitios imposibles de pagar, Carla acabó compartiendo apartamento en el distrito de Florisdorf con otro joven. Laura no quería que su hija viviera con un chico al que no conocía, pero ella le contestó que era lo único que había en ese momento y que la casa estaba muy bien. Días después
después, Carla le contó que su compañero de piso se llamaba Edward, tenía 26 años y era de Rumanía. Además, nunca interactuaba con ella, solo le respondía con cortesía a los saludos. Como Carla trabajaba, no pasaba mucho tiempo en el apartamento y al parecer él tampoco, dado que cuando ella llegaba a casa casi siempre estaba sola. Sin embargo, un mes después de mudarse, la chica comenzó a sentirse incómoda con Edward. Según le manifestó a su madre, el chico no le gustaba porque era muy sucio y no quería decirle nada para no tener problemas. A esto añadió que había algo en él que no le gustaba, pero que no sabía qué era. Carla encontró el apartamento gracias a una publicación donde la dueña lo promocionaba para personas que estaban en Working Holiday, pero su compañero rumano no se encontraba bajo este tipo de visa, por lo que no existían referencias sobre él. Y hay que decir que Carla no se equivocaba con su compañero, porque a los pocos días Edward hizo algo terrible. El 11 de junio, a eso de las 8:30 de la tarde, dos compañeros de trabajo de Carla recibieron mensajes de texto por parte de la joven que les dejó bastante impactados. Al parecer, la joven estaba muy asustada porque su compañero de piso, con quien solo llevaba unas semanas de convivencia, había intentado entrar en su habitación por la fuerza. Carla y sus compañeros estaban en medio de una videollamada cuando de repente Edward consiguió entrar en su cuarto y atacarla con un hacha. Mientras los jóvenes llamaban a la policía, se fueron al apartamento de la chica y al llegar se encontraron en la calle a Edward sin camiseta y con un hacha en la mano. De hecho, hay imágenes de este momento. En paralelo, dos agentes de policía que se encontraban muy cerca haciendo un control de tráfico acudieron al lugar. Al divisar a los oficiales, Edward se dirigió corriendo hacia ellos para atacarlos, motivo por el cual, segundos después, fue abatido por un disparo. Cuando el chico cayó, se le aplicaron medidas de primeros auxilios y aunque un médico del servicio de emergencias intentó salvarle la vida, Edward falleció allí mismo. Pero, ¿qué pasó con Carla? Alertados por sus compañeros de trabajo, los agentes fueron hasta su apartamento y allí la encontraron. Por desgracia, la joven de 22 años yacía en el suelo sin vida con varias heridas en la cabeza. Estaba viendo la tele y oí un alboroto en casa, pero no estaba prestando atención. Tengo que ser sincera. Y luego oí vehículos de emergencia. Se sabe que el arma homicida fue confiscada por los oficiales y la investigación quedó en manos del Departamento Provincial de Inteligencia Criminal de Viena. Asimismo, detectives de Interpol de Santiago e Interpol Viena estuvieron en coordinación y comunicación para esclarecer la identidad de la víctima y también para investigar lo ocurrido. Las huellas de la joven fueron enviadas a la policía de Viena, con lo que se logró confirmar su identidad y de esta forma poder contactar con su familia. De acuerdo con la prensa local, el joven rumano tenía graves problemas psicológicos y estuvo internado en un centro psiquiátrico donde solo se dañaba a sí mismo, pero no a terceros. Respecto a las investigaciones, el portavoz de la policía de Viena contó que ya se dieron por concluidas y que todos los resultados fueron reportados a la Fiscalía del país, la cual mantiene contacto con la Embajada de Chile. También con Laura, quien cuenta que al hablar con la policía se le ha señalado que no hay mucho más que hacer, ya que el culpable falleció. Según la organización SPO Frauen, el crimen de Carla sería el feminicidio número 11 en Austria en lo que va de 2024. El alcalde de Floridsdorf, Jos Papais, se mostró consternado por el homicidio y expresó sus condolencias ante la prensa. En Floridsdorf todos deberían poder vivir bien y con seguridad. La violencia contra las mujeres no tiene cabida aquí ni en ningún otro lugar. Es una ciudad súper tranquila, súper segura. Tú puedes caminar en medio de la noche, devolverte a tu casa sola, por ejemplo, y nada te va a pasar. Pero lo que sí últimamente ha estado en alerta en Austria es que el número de femicidios ha aumentado
sustancialmente. El hecho causó tal conmoción que el día que Laura llegó a Austria, los amigos de Carla la apoyaron e hicieron un homenaje en la catedral donde pusieron velas, flores y fotos de su hija. Ahora la familia de la joven chilena está a la espera del informe oficial de la policía. Al mismo tiempo, Laura pide que el Estado encienda las alarmas para que exista un mayor resguardo para las personas con este tipo de visas y clama por una mayor regulación. El 26 de junio, las cenizas de Carla regresaron a Santiago de Chile, donde sus seres queridos pudieron darle un último adiós. Historias como la suya nos recuerdan lo importante que es estar alerta y protegernos mutuamente. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.